El ejemplar de la próxima subasta benéfica que organiza la Asociación de Criadores de Gocho Asturcelta es de Langreo. Cada año la dona un ganadero diferente y lo que se obtenga en la subasta va destinado a una ONG. Los criadores de Alma esperan que sea mucho dinero. Alma pesa alrededor de 200 kilos y es la protagonista de la tercera subasta benéfica de Gocho Asturcelta. La dona un criador de Langreo que está muy orgulloso de ella. Orejas largas y caídas, rabo largo y sin enroscar. Es uno de los mejores ejemplares que tiene en la ganadería. Va a hacer 18 meses y una de las mejores que tengo aquí en la finca. Y bueno, está donada por una buena causa, la cual me alegro. Todo lo recaudado irá destinado a la Asociación Mensajeros de la Paz. Lo decidió la Asociación de Criadores de Gocho Asturcelta por votación. En la subasta del año pasado consiguieron 3.000 euros para la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad frente al Cáncer. En esta esperan superar la cifra. Este año va a celebrarse en la segunda Flor de Grao, el día 4. Orgullosos y muy satisfechos de poder seguir un año más haciendo esta subasta y dedicando los ingresos que se consiguen a una causa benéfica. Hosteleros y empresarios cárnicos serán los encargados de pujar por Alma, un nombre que refleja todo un alegato a la solidaridad.